Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe, ¿todo bien? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien también? ¿Qué tal? ¿Preparados para su defensa el día de hoy? Sí, profe. Ok. Ya están en el aula. Sería el primer grupo. Marlene y Belén sería. 18:30 a 18:45. ¿Están presentes Marlene y Belén? Hola, profe. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les recuerdo que el ¿Todo trabajo bien? no defender con cámara encendida, por favor. Es uno de los requerimientos, según el indicador. Y todito tienen la cámara apagada, ¿por qué eso? Belén y Marlene sería. No les va ninguna. Bueno, vamos a esperar que se reporten entonces. Marlene y Belén. Así para iniciar 18:30. Y si no se presenta, entonces pasa directamente Mayra y Joana. En este caso solo Mayra. De Joana ya me confirmó que no. ¿Están Marlene y Belén? Yo estoy, profe Marlene, todavía. Bueno, avisarle para que se conecte Belén. Así empezamos en punto. Y si pueden habilitar su cámara, Belén, porque así con la cámara apagada es un poco difícil. Hola, profe. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Puedes habilitar tu cámara porque tu nombre sale Win10? Ya. Cambia tu nombre. No sé, no te reconozco por la voz tampoco. Arnaldo, soy profe. Ok, ok, Arnaldo. Sería con Carlos, ¿verdad? Sí, Ok, justamente. bueno, Ahí se cambió mi nombre, profe. ahí sí, Ok. ahí ya está. Ok, bueno. ¿Se encuentran entonces Marlene y Belén? ¿Me confirman, por favor? ¿Le habilitan sus cámaras? Hola, sí. Yo estoy, profe Marlene. Ahora ya se conectó. Ustedes presentaron su Power, Belén. Yo tengo acá, ahora la consigna va a ser, si es que ustedes lo van a presentar, yo habilito para que ustedes lo presenten o quieren que yo comparta la pantalla. Igual nomás, profe. Que es igual nomás. Y que vos presentes, mejor. Bueno, necesito que habiliten su cámara. Belén y Marlene. Grupo 1. ¿Están en el grupo 1?
Parece que la compañera profe no se conectó todavía. Bueno. Ok, ahí voy a compartir. Es un PDF el que me enviaron Belén y Marlene. ¿Se ve la Profe, no sé imagen? si Maida... ¿No está todavía Marlene? No, no está todavía, creo que no se está pudiendo conectar todavía. No sé si por ahí Maida puede y después nosotras. Bueno, Mayra, ¿ya estás? ¿Me confirmas, profe. Mayra? Pasamos contigo. Sí, bueno, está bien. Entonces, voy a dejar de compartir, voy a compartir el de Mayra. A ver un poco. Vamos a ver. Bueno. Chante, ojo, estamos mamá. Bueno, Mamá. en este momento, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos, excepto, ¿verdad, Mayra? Para que podamos iniciar. Buenas noches para todos. Inicialmente, entonces, vamos a comenzar la defensa de este trabajo de investigación que ustedes lo vinieron desarrollando durante todo este periodo hasta la fecha. Inicia entonces Maida con la presentación de su trabajo. Te escuchamos entonces, Maida. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi tema es concepto de clasificación y comportamiento de los costos. Introducción. El control de los costos en cualquier empresa de producción de bienes o servicios es un elemento fundamental para el control económico, tanto para la planificación, la valoración de los inventarios, la determinación de utilidades, la obtención del costo unitario, el cálculo de precio, cómo medir y comparar. Los resultados en la gestión que realizan reflejada en la toma de decisiones. El costo es, por tanto, un indicador esencial a la hora de medir el aprovechamiento de los recursos materiales, laborales y financieros en el proceso de producción o prestación de servicio, reflejando el efecto de las desviaciones respecto a los previstos. Este es un problema básico, estrechamente relacionado, efecto de las desviaciones respecto a los previstos, con otro de mayor importancia como son la medición de la productividad del trabajo, el establecimiento de bases con principios correctos para la determinación de precios, la determinación de efectividad de las inversiones, la distribución de acuerdo a la cantidad y a la calidad de trabajo, etc. Definición de costo. El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión,
El precio al público es la suma del costo más el beneficio. El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio de la mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y el costo de amortización de la maquinaria y de los edificios. Bueno, ahí nos habla, por ejemplo, de la fabricación. Por ejemplo, una fábrica de yerbatera. Ahí se calcula, por ejemplo, todos los deliveries, el envíos, así para calcular, ¿verdad?, el costo de los productos. Los costos de una empresa. Los especialistas afirman que muchos empresarios suelen establecer sus precios de venta en base a los precios de los competidores, sin antes determinar si esto alcanza a cubrir sus propios costos. Por eso una gran cantidad de negocios no prospera, ya que no obtienen la rentabilidad necesaria para su funcionamiento. Esto refleja que el cálculo de los costos es indispensable que una correcta gestión empresarial. El análisis de los costos empresariales permite conocer qué, dónde, cuándo, en qué medida, cómo y por qué pasó, lo que posibilita una mejor administración del futuro. En otras palabras, el costo es el esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo. Operativo, el pago de salarios, la compra de materiales, la fabricación de un producto, la obtención de fondos para la financiación, la administración de la empresa, etc. Cuando no se alcanza el objetivo deseado, se dice que una empresa tiene pérdidas. Por ejemplo, un alquiler de una empresa es el costo fijo que suelen presentar y a lo largo de un periodo determinado de tiempo depende del nivel de producción y mayor y menor, ya que el costo fijo total en una empresa se mantiene estable. Clasificación de los costos de acuerdo con la función en la que se incurre. Costo de producción son lo que se genera en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados. Se subdivide en costo de materia prima de mano de obra e indirectos de fabricación. Costo de materia prima, el costo de materia prima, materiales integrado al producto. Por ejemplo, la malta utilizada para producir cerveza, el tabaco para producir cigarro, etc. Costo de mano de obra es el costo que interviene directamente en la transformación del producto. Por ejemplo, el sueldo de mecánico, del soldado, etc. Gasto indirecto de fabricación son los costos que intervienen en la transformación de los productos, con excepción de la materia prima y la mano de obra directa. Por ejemplo, el sueldo del supervisor, mantenimiento energético, depreciación, etc. Costos de distribución o ventas son lo que se incurre en el área que se encarga de llevar el producto de la empresa hasta el consumidor. Por ejemplo, la publicidad, comisiones, etc. Costos de administración son lo que se origina en el área de administrativa, sueldos, teléfonos, oficinas generales. Esta clasificación tiene por objeto agrupar los costos por funciones, lo cual facilita cualquier análisis que se pretenda realizar de ellas. Costos de financiación son lo que originan por el uso de recursos ajenos que permite financiar el crecimiento y desarrollo de las empresas. De acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto,
Costos directos son los que se identifican plenamente con una actividad, departamento o producto. En este concepto se cuenta el sueldo correspondiente a la Secretaría de Director de Ventas, que es un costo directo para el departamento de ventas. La materia prima es un costo directo para el producto, etc. Costo directo, indirecto es el que se puede identificar como una actividad determinada. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria o el sueldo del director de producción respecto al producto. Algunos costos son duales, es decir, son directo e indirecto. Al mismo tiempo, el sueldo del gerente de producción es directo para los costos del área de producción, indirecto para el producto, como se puede apreciar. Todo depende de la actividad que se está analizando. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados, costos históricos son los que se produjeron en determinado periodo. Los costos de los productos vendidos a los costos de los que se encuentran en proceso. Estos son de gran ayuda para presidir el comportamiento de los costos predeterminados. Costos predeterminados son los que estiman por base estadística y utilizan para elaborar presupuestos. De acuerdo con el tiempo en que se encarga de enfrentar a los ingresos. Costos de periodos son los que identifican con los intervalos de tiempo y con los productos o servicios. Por ejemplo, el alquiler de las oficinas de la campaña, cuyo costo se lleva el periodo en que se utiliza la oficina al margen de cuando se venden los productos. Costos del producto son los que se llevan contra los ingresos únicamente, cuando han contribuido o generado en forma directa, es decir, son los costos de los productos que se han vendido sin importar el tipo de venta, de tal suerte que los costos de que no contribuyeron a generar ingresos en un periodo determinado quedará inventariado. De acuerdo con el control que se tenga sobre la concurrencia de un costo. Costos controlables son aquellos sobre los cuales una persona de determinado nivel tiene autoridad para realizarlo, o por ejemplo los sueldos de los directores de venta en diferentes zonas son controlables. Por el director general de venta, el sueldo de secretaría por su jefe inmediato, etc. Es importante hacer nota que en la última instancia todos los costos son controlables. En un otro nivel de la organización resulta evidente que a medida que se enciende a nivel de alto de la organización, los costos son más controlables. Es decir, la mayoría de los costos no son controlables en nivel inferiores. Los costos controlables no son necesariamente iguales. Maida, ¿estás? Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, esta lámina y después procedemos a la pregunta porque ya llegó tu hora, 18:45 ya. Esta sí, lámina y sí. después te hago las consultas. Sí.
costos irrelevantes son aquellos que permanecen inmutables, sin importar el curso de acción elegido. Esta clasificación permite segmentar las partidas relevantes e irrelevantes en el proceso de la toma de decisiones. No sé si la conclusión, profesora, leo o... Muy bien, hasta allí, Maida, hasta allí. Sí. Aquí, por ejemplo, en el Power que vos me enviaste tenían más láminas. Y lo que me di cuenta es que salteaste algunos. Sería este, que hablaba de costes variables, fijos y semivariables. Bueno, hago una acotación que cuando hacemos un Power tenemos que tener en cuenta siempre el tiempo que vamos a disponer para la defensa de ese Power y en tratar de, a modo de sugerencia, ¿verdad? De ajustar a ese horario nada más, ¿sí? Atendiendo también a que hay otros grupos y el tiempo virtual es siempre importante, ¿sí? En aula virtual al menos. Sí, sí. Bueno, Maida, vamos con las preguntas sobre el trabajo que realizaste. Primeramente quería consultarte qué concepto de costos podés decirnos, qué concepto, acorde a tu opinión, construiste a partir de esta investigación. Sí. Sí, para mí un costo es una, por ejemplo, una fabricación de, por ejemplo, una pastelería, por ejemplo. Tengo que calcular todos los ingredientes, así para ponerle un costo de X, ¿verdad? Ok. Y entre los costes que mencionaste un coste de producción, un coste de venta y un coste administrativo. Cuando hablamos de costo de ventas y coste administrativo, ¿cuál es la diferencia? ¿A qué se refiere cada uno? ¿Cuál sería la diferencia ahí entre esos dos costes? Uno es de comercialización y el otro es de administración. Y recuerden que eso lo utilizamos mucho en los estados de resultado. ¿Sí? ¿A qué se refiere esos costes? Costes administrativos y costes de venta. Y de venta solo que ofrecer los productos. Por ejemplo, venta de electrodomésticos. ¿Y administrativo cuál sería? Y administrativo sería de cómo administrar una empresa de cómo administrar, dirigir una empresa, de cómo sobrellevar. Okay. Recuerda que estamos hablando de costo, Maida. Costos, ¿sí? Bueno, está bien entonces, Maida. Muchas gracias. Esas dos consultas nada más, la que te quería hacer. Muchas gracias, Maida, entonces. Y vamos a darle un aplauso virtual a la compañera por su defensa respectiva. Recuerden, gente, estar adentrado en su tema, ¿sí? Ustedes son los dueños del tema, ¿sí? Y es importante tener siempre una noción básica. Bueno, ya se encuentran
Araceli y Nayeli. Sí, profe. Ok. Atendiendo al orden, ustedes recordarán que los que saltaron el turno pasan al último. Así habíamos quedado. ¿Sí? Bueno. Araceli y Nayeli, ¿quieren que yo comparta o van a compartir ustedes? Así le habilito. Si se puede, profe, compartir vos nomás. Mejor. Ok. Ok. Bueno, vamos entonces al documento. Mejor dicho, voy al documento. Grupo 3 sería. Vamos a ver si se ve. Bueno. ¿Se ve en la pantalla? Yo no veo, profe. ¿No? No. Ok. Voy a cerrar. Ahí está. Cerré el uno y habilité el otro porque si no, no me permite. ¿Allí? Sí, ahora sí, profe. A ver, un poco están habilitadas las dos. Araceli y Nayeli, su cámara, por favor. Sí, profe. O sea, yo sí. Yo Ok. también. Ok, bueno. Pongo a modo presentación y le cedo entonces la palabra a las compañeras. De ustedes entonces el momento. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, nuestro tema es contabilidad por áreas de responsabilidad. Si podés pasar, profe, por favor. Bueno, en primer lugar tenemos la importancia de su implantación. La contabilidad administrativa tiene un objetivo triple, nos dice, que es ayuda a planear, a tomar decisiones y a ejercer un control administrativo. El siguiente, profe. Luego tenemos la importancia del control administrativo. Recordemos que cualquier sistema que no se controla se degenera. Si efectivamente se quiere vivir esa cultura de calidad, es indispensable diseñar un excelente sistema de control administrativo. Luego, toda organización es perfectible, es decir, siempre puede mejorar determinadas áreas para lograr los objetivos fijados por la administración. Si se acepta que todo es perfectible y que toda organización debe ser dispuesta a encontrar sus fallas y corregirlas, resulta obvio la importancia que tiene un correcto control administrativo. También dice que es errónea la idea muy arraigada en algunas organizaciones de que un sistema de control administrativo solo es útil para diagnosticar fallas. También muestra los aciertos de la administración con el fin de que se capitalicen en planes futuros. Resulta vital conocer las fallas y los aciertos para lograr una superación constante, y con eso se alcanzará una superación en la medida en que se posea un sistema de información que permita ejercer un buen control administrativo. Bueno, tenemos tres tipos de control administrativo. El primero es control guía y direccional. Los resultados se pueden predecir y las acciones
correctivas deben efectuarse antes de completar la operación. Ahí tenemos un ejemplo de un vuelo espacial en donde se tiene que planear antes del alunizaje, ¿verdad? Porque si se comete un error, no se podría corregir, porque, o sea, lo importante sería predecir el error, ver si se va a poder llevar a cabo dicha actividad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el avión ya sale y después ocurre un error, no es algo que se va a poder corregir en ese momento, sino que ya va a llevar a un mal resultado. Después, el segundo es el control selectivo. Consiste en la verificación de muestras con el fin de detectar si se cumplen los requisitos previstos y de esta manera determinar si se puede controlar con el proceso. Como ejemplo de este método se encuentra el control de calidad, en la modalidad que emplean muchas empresas de producción masiva. El último es el control después de la acción. Una vez que la operación ha concluido, se miden los resultados y se comparan con un estándar previamente establecido. Los presupuestos son el ejemplo típico de este sistema, de este control, sistema de control. El siguiente, profe. Bueno, tenemos 3 objetivos del control administrativo. El primero es diagnosticar. Se congeló, parece. ¿Está Araceli? Creo que su internet falló, profe. Sí, la imagen quedó congelada. Vamos a esperarle un ratito. Creo que se fue la compañera. Sí, ahora le escribí para ver si es que se va a poder conectar otra vez. Bueno. No me contesta, profe. Nayeli, ¿puedes seguir entonces? Bueno, eran los objetivos del control administrativo. Como número punto 1 teníamos diagnosticar. Bueno, en el momento de diagnosticar es una herramienta que durante la actuación o toma de decisiones de la administración permite descubrir áreas con problemas o áreas de aciertos para corregir la situación o capitalizar un acierto. La finalidad de este control es preventiva más que correctiva. Luego tenemos que es comunicación. Se logra informando los resultados de las diversas actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa. También es un medio para que el subordinado conozca las pautas que servirán de guía y base para que su jefe evalúe periódicamente su actuación. Luego tenemos la motivación, que dice que el ser humano debe ser estimulado, requiere incentivos para que contribuya al logro de los objetivos de la compañía, pero también requiere que los objetivos de la empresa no se encuentren en conflicto con sus objetivos personales o con los de su grupo social. Luego tenemos las etapas para diseñar un sistema de control administrativo.
El primero dice la definición de los resultados deseados. El diseño de un buen sistema de control debe iniciarse en función de un objetivo fijado por la administración, determinando el conjunto de acontecimientos deseables en el futuro. Una vez más, queda demostrada la interacción entre la planeación y el control. En esta etapa se debe tratar de que los resultados deseados se expresen en dimensiones cuantificables. El otro punto, siguiente, profe. Trata sobre la determinación de las predicciones que guiarán hacia los resultados deseados. Dice que es errónea la idea de que el control administrativo consiste exclusivamente en comparar lo efectivamente producido con lo deseado. Un control administrativo efectivo es el que se preocupa por determinar con anticipación los elementos de predicción que durante el proceso de control ayudarán a la obtención de los resultados, a la obtención de los resultados deseados. Luego tenemos los elementos predictivos, son indicadores para detectar las desviaciones respecto a lo planteado y corregir oportunamente las fallas. Ahí tenemos los cambios en los niveles medibles de los insumos, complejidad del proceso y los síntomas. El otro punto es sobre la determinación de los estándar de los elementos predictivos en función a los resultados. Voy a leer esa parte, Nayeli. Ok. Volví. Bueno, determinación de los estándares de los elementos predictivos en función de los resultados. Lo que se pretende en esta etapa es fijar el nivel que se considera aceptable y con el cual se harán las comparaciones. Es decir, cada elemento predictivo necesita un estándar en función de los resultados deseados, de manera que se vea por simple comparación cuando se debe aplicar una acción correctiva. Ahí, por ejemplo, podemos ver una situación de cuando un cliente no paga su deuda en una empresa, ¿verdad? Parece que no va a tener un efecto tan negativo para con la empresa, pero en cambio si ya son más de uno, por decirlo así, 2, 4 clientes, sí ya va a tener un impacto muy negativo, ¿verdad? En la empresa. Y eso ya se debe ver para poder corregir conforme a lo que corresponde. El siguiente, profe. El último punto es especificación de flujo de información. El éxito de un sistema de información para ejercer el control administrativo dependerá de aplicar la filosofía de la calidad del servicio. Habrá que preguntarle a cada responsable de las áreas de línea o bien de staff lo siguiente. ¿Qué indicadores quiere que se te informen? ¿Cada cuándo quieres que se te envíen? ¿Cómo quieres que se te presenten? Para ello, se necesita distinguir entre dos grupos diferentes de usuarios de la información, quienes toman decisiones dentro de la línea y quienes no toman decisiones dentro de la línea. Luego tenemos, ok, seguimos, igual. La evaluación y aplicación de la acción correctiva. Antes de iniciar la acción correctiva se requiere un análisis de cada elemento predictivo para detectar dónde se encuentra realmente la falla y no emprender acciones correctivas sin estar seguro de la efectividad del remedio. O sea, como ella dice, ¿verdad? Primero tenemos que estar seguros después de realizar un estudio, ¿verdad? Si realmente existe una falla para poder aplicar lo que se va a llevar a cabo. Tenemos las ventajas de la contabilidad por áreas de responsabilidad. Facilita la correcta evaluación de la actuación de los ejecutivos de la empresa, ayuda a la aplicación de la administración por excepción, sustituye la presentación tradicional de los resultados favoreciendo una mejor delimitación de responsabilidades. Motiva a utilizar la administración por objetos o por resultados, ya que separa el objetivo principal de la empresa en subobjetivos destinados a cada área, señalando a cada ejecutivo las pautas para lograrlo.
Luego tenemos la estructura organizacional como fundamento. El sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad no podrá implantar una empresa donde donde esté perfectamente definido el papel que juega cada uno de los miembros de la organización. Por ello es necesario que esté perfectamente delimitada la autoridad y responsabilidad de cada uno, de manera que nunca ocurra una situación de la cual nadie es responsable. Se basa en la existencia de una persona responsable de lo que ocurra dentro de cada área, de tal forma que en un momento dado pueda explicar las razones que provocaron ciertos hechos en los cuales el sistema de control administrativo no está interesado. Partidos controlables y no controlables. Los costos controlables son aquellos costos sobre los cuales la dirección de la organización, ya sea supervisores, subgerentes, gerentes, etc., tiene autoridad para que se generen o no. Los costos no controlables son aquellos costos sobre los cuales no se tiene autoridad para su control. Luego tenemos los estándares para evaluar las diferentes áreas de responsabilidad. Todos los centros de responsabilidad generan resultados y a su vez también tienen insumos. Por tanto, se clasifican, o sea, se organizan en función de la dificultad de medir ambos factores y la relación entre ellos. Los principales tipos de centros de responsabilidad son los centros de costo estándar, centros de ingresos, centros de gastos discrecionales, centros de utilidades y centros de inversiones. Información de las áreas de responsabilidad. Dicho flujo de información deberá contestar las tres interrogantes. ¿A quién se va a informar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Junto con esas tres preguntas es necesario que los informes sean relevantes y oportunos. Por un lado, se debe excluir la información que no ayude a ejercer el control administrativo, de manera que lo informado ofrezca datos que faciliten la administración por excepción por parte de los responsables. Por otro lado, que sean oportunos, o sea, que emitan a tiempo para que se apliquen las acciones correctivas en el momento preciso. Eso es todo, profe. Ok, muy bien, muy buena presentación. Ahora voy a las preguntas respectivas. Primeramente voy a consultar un poco a Nayeli. Recuerden que es 2 preguntas por cada alumno. Entonces, la primera pregunta se refiere a qué consideras contabilidad por áreas de responsabilidad. ¿Cuál sería un concepto para la contabilidad en base a la investigación que ustedes realizaron? Sería como una herramienta que facilita el control administrativo, también como los costos estándar, los presupuestos podría ser, los modelos y eso. Ok. ¿Está enfocada eso a la obtención de los estados contables finales o está más bien enfocado a los procesos administrativos? ¿Puedes repetir la primera parte, profe? No entendí muy bien. ¿Está enfocado la contabilidad por áreas administrativas? ¿Está más bien enfocado hacia la obtención de los estados contables? ¿Serían los resultados finales? ¿O está enfocado más bien a los procesos administrativos? Recuerden los procesos: organizar, planear, dirigir y controlar. Serían los 4 procesos administrativos. Entonces, ¿está enfocado al proceso administrativo o a la obtención de los estados contables finales? Yo creo que Según tu perspectiva. yo creo que estaría enfocado a la obtención de los resultados finales ya. ¿Por qué?
Y por todo el proceso administrativo que pasa. Ok. Entonces, creería que la contabilidad por áreas está enfocado al resultado. Sí. Ok. Ok. Bueno, ahora, muchas gracias, Nayeli. Ahora paso a Araceli. Cuando hablamos de ventajas de tener un control administrativo, ¿a qué nos referimos? Y bueno, de modo general, ¿verdad? Tiene un fin de obtener un mejor resultado dentro de la empresa, porque no podemos nosotros planear algo dentro de una empresa, o igual si no planeamos, ¿verdad? Una empresa no puede seguir adelante si no tiene un control administrativo, o sea, es algo que sí o sí debe seguir para que la empresa tanto identifique los problemas que surgen y así también en caso de que hay buenos resultados, ¿verdad? Para poder avanzar con eso. Eso sería como, Como ventaja. sí, Ok. ¿Y a qué se denomina control administrativo? el control y son como, por ejemplo, tiene todos sus pasos, ¿verdad? Para llevar a cabo un plan. Y son el control de esos pasos, porque como ya dije, no se puede solamente planear y ejercer de una, sino que hay que evaluar paso por paso para que podamos tener algo que nos dé buen resultado, ¿verdad? Tanto a la empresa. Ok. Ok, muchas gracias entonces, Araceli. Bueno, recuerden que el enfoque que tiene la contabilidad varía de acuerdo a las áreas, ¿sí? Y cuando yo hablo de áreas, tengo que discernir bien a qué me estoy refiriendo, a área de la empresa, de las organizaciones, a qué tipo de área me estoy refiriendo, ¿sí? Si bien el trabajo es bastante generalizado, está bien enfocado en cuanto a lo general, ¿sí? Porque sabemos si vamos a ir a las particularidades, ya prácticamente va a ser muy amplio el trabajo, ¿sí? Muchas felicidades entonces, Araceli y Nayeli, un aplauso virtual también para ellas por su defensa, Gracias, muy buena profe. defensa también. Ok, bueno, ya sabrán sus notas dentro de la plataforma. Bueno, Bueno, profe. siguiente grupo, vamos a ver, siguiente grupo, Carlos y Arnaldo sería el siguiente grupo. Carlos y Arnaldo, ¿tienen sus Power disponibles? Porque yo no recibí hasta cierta hora el Power. ¿O ya lo alzaron en plataforma? Sí, está en plataforma, profe, pero si quieres voy a compartir nomás. Sí, podés compartir entonces, Carlos. Entonces te dejo el espacio. Arnaldo, profe. Sí, Arnaldo. Si me habilitas, por favor. No te escucho, profe. Ahí ya habilité. Arnaldo, ¿puedes compartir un poco? ¿Se ve? Sí, adelante. Ahí se ve bien. Sí, Ok, buenas tardes, noches, compañeros, compañeras y profesora. Nosotros somos el grupo 4. Nuestro tema es el coste variable. Este grupo integra el que le habla Arnaldo del Valle y Carlos Alcaraz. Y él va a estar comenzando con las primeras diapositivas. Buenas noches. Bueno, la definición
de un costo variable o coste variable es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de producción. Se trata tanto de bienes como de servicios. Es decir, si el nivel de actividades decrece, estos costos decrecen. Mientras que si el nivel de actividades aumenta, también lo que hace esta clase de costos. Orígenes históricos. Desde el advenimiento de la industrialización y sus variadas inversiones en equipos y otras áreas, solo se conocían dos costos de importancia, los de material y los de mano de obra directa, llamados costos primos. Al elevarse el nivel de complejidad de las organizaciones, se hizo hincapié a la proporción de informes que proveyeron y facilitan la información para la toma de decisiones y la planeación a largo plazo. En los años 30 surgió una alternativa, el costeo variable, impropiamente llamado costeo directo. Por definición no es directo, ya que costo directo es el que se indica con el producto, departamento o función. Fundamentos del costeo variable. Lo que proponen el método de costeo variable afirman que los costos fijos de producción se relacionan con la capacidad instalada y esta, a su vez, está en función dentro de un periodo determinado, pero jamás con el volumen de producción. Mecanismos del costo variable. El método de costo variable, conocido también como costo directo, es el criterio de asignar las unidades productivas exclusivamente a aquellos costos de producción que son variables en relación precisamente con esta actividad, y los costos fijos se llevan directamente como gastos del periodo. En este caso se refiere exclusivamente a aquellos costos de producción. En cuanto a lo que se refiere al costo variable, la materia prima, insumos directos, combustible en todo caso también, la mano de obra directa también. A eso se refiere cuando habla de costos de producción. Las ventajas y desventajas del costeo variable son varias, pero a modo de no extender demasiado, elegí una ventaja interesante y una desventaja así también. La ventaja del análisis marginal evalúa opciones respecto a las reducciones en precios, descuentos especiales, campañas publicitarias tendientes a incrementar las ventas a través del análisis del costo-beneficio. Comprar costos incrementales con ingresos incrementales, etc. La desventaja, el método disconformista. Una desventaja importante del costeo variable es que no cumple con los principios de contabilidad aceptados generalmente. Mientras que las compañías pueden utilizar este método de reporte, los auditores podrían cuestionar el uso del costeo variable. El costeo variable y los principios de contabilidad. La Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el Boletín de Inventarios C4, afirma que en el costeo directo puede ser utilizado para fines externos y por lo tanto los estados financieros preparados de esta forma pueden ser dictaminados sin ninguna salvedad por parte de los auditores.
ya que están elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad aceptados. A pesar de que se permita para fines externos la presentación de estados financieros con el método del costo variable, prácticamente ninguna empresa lo hace. Porque al presentar separados los costos variables y fijos, se le estaría revelando la estructura de los costos a la competencia. Y eso no es nuestra presentación, profe. Súper corto. Muy bien. Excelente. ¿Puedes dejar de compartir? Sí. Ok. Ahora vamos a los cuestionamientos referidos, ¿sí? Sí. Bueno, primeramente, a ver con quién comienzo. A ver con Arnaldo, ya que tiene el micrófono abierto. Sí. Entonces, voy a la siguiente pregunta. En la última parte estuviste mencionando los principios de contabilidad generalmente aceptados en relación al coste variable, ¿sí? ¿Y por qué crees que dentro de los estados contables referidos no se menciona estos costes, o sea, no se da énfasis a estos costes atendiendo a tu investigación? Bueno, pues porque según mi investigación, de cierta forma, o sea, en forma conceptual, no se le acepta como un, no sé cómo te voy a definir, pero, viste que los costos fijos sí, ¿verdad? Se aceptan. Y dentro de eso los costos variables no se aceptan como tal, según los principios generales. Ok. ¿Y por qué sería eso, Arnaldo? ¿A qué se debe? Eso no sabría explicarte exactamente, profe. Ok, ok. Recuerden que si yo detallo mi costeo variable, estoy haciendo un cálculo prácticamente técnico de a cuánto consigo los insumos, la materia prima, todo, y eso se revela. Recuerden que los estados contables son revelados, información revelada. Entonces, al presentarlo, entonces estoy revelando una información, ¿sí? Que puede ser útil ¿para quién? Para la Para la competencia, competencia. sí. Exactamente. Y entonces es preferible los costes fijos, ¿sí? Y los principios hacen referencia a eso, los cálculos estimativos. Ustedes conocen algunos de los costeos que ya hicimos, que son estimativos, y entonces de esa manera revelan de manera un poco menos detallada, ¿sí? Menos específica, y hace que la información de repente guarde ciertas informaciones, digámosle, confidenciales de las empresas, ¿sí? Ahora, ¿es la imagen fiel? Lógicamente hay que ver si cumple o no, ¿sí? Imagen fiel del patrimonio en cuanto a la revelación, pero es esa la respuesta. Luego, la siguiente pregunta referente a tu investigación, Arnaldo, sería ¿qué definición das a costo variable? Y costos variables serían prácticamente todo lo que no se puede calcular exactamente cuándo se va a incurrir a eso. Por ejemplo, la energía eléctrica no se puede calcular exactamente cuándo va a venir porque o un día más o un día menos. Por ejemplo, el costo de la materia prima. Y mencioné también combustible porque en este periodo, si yo mantengo 5.000 guaraníes, pero ya está subiendo 400 más, etcétera, entonces a ese costo no se puede aferrar. Entonces es la variación que sufre ese monto. Exactamente. Entonces existen factores externos que hacen que se modifique ese costo. Entonces yo no lo puedo llevar a fijo, es variable y depende de factores externos, tanto de los pedidos
de productos elaborados que tenga, de acuerdo a eso compro la materia prima. Y en este caso, ante la suba del salario mínimo, subió todo lo referente a combustible y demás. La mano de obra En cuanto también influye, al ¿sí? movimiento del mercado también, ¿sí? De Sí. la realidad del mercado, ¿sí? Y del nivel de vida que se pretende vivir en un país también, ¿sí? Hay muchas cuestiones, entonces hay factores externos, ¿sí? Sí. Que hacen y hacen al concepto de variable, al costo de variable. Bueno, muchas gracias, Arnaldo. Ahora voy a la consulta, la pregunta a Carlos. Carlos, ¿puedes citarme algunos ejemplos que des de los costes variables que conozcas? Bueno, algunos ejemplos que te puedo dar de los costes variables puede ser materia prima directa, insumos directos, materiales generales, comisiones, envases, impuestos, combustible, costo de distribución y proveedores externos. Ok. ¿Es medible el coste variable? ¿Es medible o no medible el costo variable? Y para una empresa yo creo que aproximadamente nada más. O sea, no puedes dar un monto fijo porque todos los meses varía, porque puede ser que en la empresa haya de repente más demanda en un tiempo determinado y hay más costos, hay más gastos, y o a la vez lo contrario, ¿verdad? Puede que haya menos trabajo, menos costos, menos gastos. Ok, muchas gracias, Carlos. Un aplauso entonces y felicidades a los dos compañeros que ya defendieron su trabajo. Un aplauso virtual entonces para ellos. Gracias, profe. Ok. Procedemos entonces al siguiente grupo, que vendría a ser Carolina y Elina. ¿Se encuentran Carolina y Elina? Sí, profe, acá estamos. Ok. Carolina y Elina, ¿quieren compartir pantalla? ¿Será que usted puede ayudarnos con eso, profe? Bueno, está bien. Voy a proceder entonces a buscar el archivo del grupo 5, en este caso que pasó a ser 4. ¿Sería un documento PDF? Sí, profe. Ok. Convertimos a PDF. Sí. Bueno, voy a proceder entonces a compartir. Ahí está, entonces voy a proceder a darle la palabra entonces a los compañeros para que puedan realizar su defensa. Adelante, chicas. Bueno. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y está conformado por Elina Cantero y Carolina Wispeiner. Nuestro tema trata sobre relación costo-volumen y utilidad. Sobre eso les vamos a estar hablando esta noche. El modelo costo-volumen-utilidad es un apoyo fundamental en la actividad de planeación, es decir, en el diseño de las acciones que permitirán lograr el desarrollo integral de la empresa, al igual que los presupuestos. En el proceso de planeación operativo o a corto plazo, toda empresa debe estar consciente de que tiene 3 elementos para encauzar su futuro, que vendrían a ser los costos, los volúmenes y los precios.
Por su parte, los costos entre estos tres es el único que puede ser controlado por la empresa, puesto que existen diversas formas para administrar mejor el control sobre costos, así como reducirlo al máximo posible también, ¿verdad? Después tenemos los volúmenes. El volumen es la variable que depende de diversos factores, como la saturación del mercado, el volumen del valor agregado en el producto, las estrategias de comercialización, distribución, también puede ser los cambios de los gustos de los clientes, también inciden en eso, en el volumen de venta, ¿verdad? Después tenemos el precio. El precio de los productos no es controlable por la empresa debido a que para poder competir se debe igualar o reducir muchas veces los precios de los productos. Y dependiendo ya del caso y de la competencia. Bueno, después tenemos los costos, pueden ser clasificados de acuerdo con su comportamiento en costos fijos y costos variables. Sobre esto vamos a estar profundizando más adelante, pero ahora les comento que en la contabilidad financiera tradicional, tanto los costos fijos como los costos variables se utilizan para el cálculo de la utilidad de la empresa, sin hacer distinción expresa de ellos en relación con su comportamiento. Sin embargo, para las decisiones operativas de la empresa, resulta sumamente útil el presentar la utilidad expresando cuáles son los costos fijos y los costos variables. Bueno. Después tenemos las empresas surgen con un propósito determinado, incrementar el patrimonio de sus accionistas y también presentar un servicio a la comunidad, ¿verdad? Esos son los fines fundamentales de una empresa. En cualquier caso, se debe considerar los tres factores fundamentales: el precio de venta que tendrá un producto o servicio, el costo variable que tiene dicho producto o servicio y el monto de costos fijos que la empresa debe cubrir, así como también el volumen de las utilidades a vender, o sea que la cantidad, ¿verdad? El punto de equilibrio. El punto de equilibrio en términos de contabilidad de costos es aquel punto de actividad o volumen de ventas en donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. Como se dice, no perdí, pero tampoco, o sea, no gané, pero tampoco perdí. Vendí lo justo y necesario, ¿verdad? Bueno, seguimos con punto de equilibrio. ¿Para qué es importante conocer el punto de equilibrio en una empresa? Esto nos permite conocer el nivel o volumen de ventas en donde los ingresos son iguales a los costos y así. Por ejemplo, saber cuánto es lo que tenemos que vender para cubrir nuestros costos o cuánto es lo que debemos vender para empezar a generar utilidades. O sea que tener tu margen de cantidades para tal y cual cosa, ¿verdad? Para poder o cubrir o generar utilidades. Entonces el punto de equilibrio es aquel punto donde el producto produce el beneficio suficiente para cubrir los costos totales del periodo productivo. Y acá tenemos un ejemplo de una gráfica de cómo se hace la gráfica, ¿verdad? Del punto de equilibrio. Por un lado tenemos las ventas y los costos, por otro lado la producción, y allí se van trazando en base a
a lo que se va realizando, ¿verdad? O lo que se va usando, tanto costos fijos, costos variables, costos totales, cantidad de ventas, o sea, cuánto se vendió. Y allí nos muestra dónde es que pasa el punto de equilibrio, ¿verdad? O sea que si vende determinada cantidad, allí se presenta el punto de equilibrio y después ya va mostrando cuál es la ganancia o la utilidad de los productos vendidos de la empresa sería, así como las pérdidas también. Bueno, después tenemos los pasos para hallar y analizar el punto de equilibrio. Primero tenemos los costos. Tenemos que definir los costos. Lo usual es considerar como costo a todos los desembolsos, incluyendo los gastos de administración y de ventas, pero sin incluir los gastos financieros ni los impuestos. Después tenemos la clasificación de los costos variables y los costos fijos. Los costos variables vendrían a ser los costos incurridos en materia prima, combustible, salario por hora, entre otros. Y los costos fijos vendrían a ser los alquileres, la depreciación, los seguros y hay una infinidad de gastos más que pueden clasificarse como costos fijos, ¿verdad? Después tenemos que hallar costo variable unitario. Esto se consigue dividiendo los costos variables totales entre el número de unidades producidas y vendidas. Allí entonces nosotros hallamos nuestro costo variable unitario para poder avanzar y llegamos a la fórmula del punto de equilibrio. La fórmula sería punto de equilibrio dividido precio de venta unitario menos costo variable unitario. El resultado de la fórmula será en unidades físicas. Si queremos hallar el punto de equilibrio en unidades monetarias, simplemente debemos multiplicar el resultado por el precio de venta. Entonces, esa sería la fórmula para poder encontrar el punto de equilibrio, ¿verdad? Y ahora mi compañera va a seguir con la explicación. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, sigo yo con formas de representar el punto de equilibrio. La algebraica se ha establecido que el punto de equilibrio se ubica donde los ingresos son iguales a los costos. Y la gráfica, esta forma de representar la relación de costo-volumen-utilidad permite evaluar la repercusión que sobre las utilidades tiene cualquier movimiento o cambio de costos, volumen de ventas y precio. Siguiente, profe. Bueno, llegamos a las discrepancias de supuestos entre economistas y contadores al usar el modelo de costo, volumen, utilidad. Conforme al comportamiento del costo por unidad, los contadores lo suponen constante que no se altera con el volumen de producción. Estos suponen que la función de costos variables es lineal, básicamente por efecto práctico de análisis, mientras que los economistas suponen que es una curva. Los contadores suponen que entre el variable precio y la variable demanda existe también una función lineal, es decir, no reconocen el efecto que el cambio de precios tiene sobre la demanda. Ahí nos da un ejemplo. Los economistas afirman que mientras más suba el precio, la demanda disminuye.
en tanto que los contadores suponen que un aumento de precio no afecta el volumen de ventas. En resumen, los contadores suponen otra vez linealidad por efecto práctico. Ahí tenemos una gráfica. Contadores y economistas conciben el modelo CBU de manera diferente, dice. Profe, si podés alzar un poquito más. El ITC son los ingresos totales según contadores. El ITE, ingresos totales según economistas. El CTE son costos totales según contadores. El CTC, costos totales según contadores. El CTE, costos totales según economistas. Bueno, vamos con la planeación de utilidades y la relación de costo, volumen, utilidad. Este modelo ayuda a la administración a determinar qué acciones se deben tomar para cumplir cierto objetivo, que en el caso de las empresas lucrativas se llama utilidad. Las utilidades deberán ser suficientes para remunerar el capital invertido en la empresa. De acuerdo con el objetivo de cada empresa, se puede calcular cuánto hay que vender, a qué costo y a qué precio para lograr determinadas utilidades. Seguimos con la gráfica volumen-utilidad. Otra manera de representar el punto de equilibrio es la denominada gráfica volumen-utilidad. Usar esta o la analizada anteriormente depende de la información que se necesite y cómo se requiera desde el punto de vista de la presentación visual. La gráfica volumen-utilidad facilita el análisis de diferentes situaciones en que puede encontrarse la empresa, así como su efecto sobre las utilidades. El análisis de cambio en las variables del modelo costo, volumen, utilidad. Este modelo permite analizar los efectos de los cambios en los costos, precios y volúmenes, así como las utilidades de la empresa, proporcionado un banco de datos que propiciará un ambiente óptimo en la empresa durante el próximo periodo. Análisis de cambios en las variables de modelo costo, volumen, utilidad. Este modelo permite analizar los efectos de los cambios en los costos, precios y volúmenes, así como en las utilidades de la empresa, proporcionando un banco de datos que proporcionará un ambiente óptimo en la empresa durante el próximo periodo. Bueno, en conclusión, el análisis de costo, volumen y utilidad es de gran importancia para los administradores al tomar cualquier decisión, porque con este análisis se puede controlar los costos y el comportamiento de los gastos y volúmenes de ventas durante el proceso. Como también permite encontrar el punto de equilibrio entre los ingresos y los costos totales de la empresa, y también le sirve de apoyo para encontrar un volumen de venta superior a los costos para la obtención de utilidades. Hasta ahí es, profe, y estamos atentos a las consultas. Muchas gracias. Muy bien, muy buena defensa, Elina y Carolina. Un tema un poco muy económico contable, ¿sí? Para lo que ya dieron economía,
denotarán la No, diferencia en el no, concepto, ¿sí? profe, discúlpame, no di todavía economía. Ah, ok. Bueno, hago la pregunta entonces primeramente a la compañera Carolina referente a la exposición, ¿sí? Primero, Carolina, quería consultarte referente al punto de equilibrio. Por debajo del punto de equilibrio, ¿la empresa gana o pierde? Por debajo del punto de equilibrio, la empresa pierde, profe. ¿Por qué? Punto de equilibrio. ¿Cómo? Y porque todavía no vende la cantidad suficiente para poder ganar. Ok. Recuerden que al hacer el análisis lo están haciendo como un economista. En realidad su respuesta es como un economista, ¿sí? Es más bien economía lo que acabo de consultarle a Carolina. Ahora voy a hacerle una consulta referente al plano contable sería. Mencionaban las distintas discrepancias entre lo que es lo que menciona un economista y lo que menciona un contador o los contadores. Para los contadores es lineal el punto de equilibrio y para los economistas es más bien una curva, ¿sí? Una curva general, ¿sí? Tanto en los costes como el ingreso y demás, porque sabemos que siempre dijimos que los costos son variantes y el mercado en sí es muy variante, muy voluble. Bueno, para contadores, entonces, ¿de qué manera realizan el cálculo del coste si es que no asumen que es una curva? De forma lineal, profe, o sea, que ¿cómo es que se dice? Pues No se altera el volumen de producción, sino que eso se mantiene, ¿verdad? Claro. No tocan el volumen. Ninguna de las cantidades dadas de los costes, eso es lo que mencionábamos anteriormente con el trabajo de coste variable, no se hace esa revelación de información en los precios más bajos adquiridos, en las cantidades, en los litros, o sea, detalle por detalle, no. Sino que se hace un lineamiento general en base a una regla y en base a esa regla se aplica y se calcula en forma lineal, ¿sí? Entonces, es correcta la respuesta de Carolina en cuanto al cálculo, ¿sí? O sea, es más bien ya algo técnico lo que le acabo de consultar a Carolina. Muchas gracias entonces, Carolina. Ahora paso a Elina. En cuanto a los costes, Elina, ¿cuál sería la diferencia entre coste fijo y coste variable? variable es lo que no se puede, ¿cómo explicar? ¿Cómo se dice? Los fijos son lo que ya se sabe, ya se tiene. Y los variables son lo que no se puede obtener todavía. ¿Estoy bien, profe? Es lo que yo entiendo, no sé. ¿Por qué no se puede obtener el coste variable? Em, porque siempre varían, ¿no? Ok, Elina. Otra consulta referente al tema. Hablaron de volumen y de utilidad, ¿sí? Para los contadores, para hallar la utilidad, utilizan el volumen y ese volumen es igual a la cantidad o no en el punto de equilibrio. Sí, profe, es igual.
es igual a la cantidad en el punto de equilibrio. Recuerden que para calcular punto de equilibrio se utiliza un coste, ¿sí? Entonces hay una cantidad allí, ¿sí? Y esa cantidad que utilizan, ¿los contadores utilizan esa fórmula o no utilizan del punto de equilibrio? Porque recuerden que hablamos de volúmenes. Volúmenes, entonces, la hago más fácil. Volumen es igual a cantidad para los economistas. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Los contadores utilizan esa fórmula o no la utilizan? Lo que usan La los del punto de economistas, equilibrio. ¿Cómo? los que usan los economistas, profe, Sí, no, porque dice no. que porque dice que es discrepancias y las Ok. discrepancias son diferentes puntos de vista. Claro, claro. Toda la fórmula que las compañeras presentaron es una fórmula que utilizan los economistas. En realidad, esa fórmula, punto de equilibrio, de calcular el costo variable unitario, precio variable unitario, costo fijo dividido precio variable unitario menos costo variable unitario, es netamente de los economistas. Nosotros los contadores no utilizamos esa fórmula y en realidad, basada en teoría económica, es más útil ese cálculo si se va a tomar decisiones gerenciales para ver cuánto podemos incrementar. En el caso, por ejemplo, de las estaciones de servicio, doy un ejemplo que subió el combustible, ¿a qué tanto vamos a absorber el costo nosotros? ¿Cuánto por ciento podemos incrementar esto? Porque hay estaciones de servicio que aumentaron más, ¿sí? Hay diferencias dependiendo de la entidad, ¿sí? No voy a nombrar entidades, pero hay entidades que, lógicamente, por su entidad misma, consiguen a un coste inferior que otras. Entonces, o sus costes, ahí están, los costes variables son inferiores a la de la otra entidad, entonces por eso es un poquito más bajo. ¿Sí? Pero el mercado en sí tiene una afectación. Entonces, ¿qué pasa? Estoy cumpliendo otra vez de manera general un principio de economía. Sin embargo, la contabilidad no utiliza esa fórmula. Entonces, el punto de equilibrio es netamente económico, ¿sí? Hago la aclaración. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Elina. Bueno, Gracias, un profe. aplauso y muchas felicidades a las compañeras entonces que defendieron muy bien su trabajo. Vamos a volvernos todos economistas. Muy bien, un aplauso, felicidades. Gracias, profe. Ok, vamos a darle la oportunidad al primer grupo, en este caso, que quedó último, pero ya están, ¿verdad? Presentes Marlene y Belén. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Marlene? Muy bien, ¿y vos, profe, cómo estás? Una disculpa, no me pude conectar, tuve inconveniente con mi conexión a internet. Ok. Cuestiones que suelen suceder y a todos en algún momento dado nos sucedió, así que eso es, en estas instancias es normal. ¿Sí? Bueno, la disculpa entonces aceptada del caso. Ahora voy a proceder a compartir o ustedes van a compartir su Power. Consulto. No, profe, no tenemos manera de compartir, si nos puede ayudar con ese tema. Bueno, está bien. Ustedes me habían pasado sería una grupo 1, un PDF es. Sí, profe. Bueno. Muy bien, entonces le cedo la palabra a la compañera Marlene y Belén. Adelante. Buenas noches a la docente licenciada Verónica, encargada de la materia Contabilidad General 1.
Nuestro trabajo como tema tiene el presupuesto. Las alumnas encargadas somos Marlene Vega y Belén Forcado. Brevemente voy a dar una introducción sobre mi tema, que es el presupuesto. En economía, un presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera, se puede definir como una cifra anticipada que se estima el coste que va a suponer la realización de dichos objetivos. El presupuesto es de vital importancia porque pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de una organización. También ayudan a minimizar el riesgo de operaciones de la organización y sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. Como así también podemos destacar que por medio del presupuesto se mantiene el plan de operaciones de empresas mediante las técnicas utilizadas para evaluar proyectos de inversión. Seguidamente la compañera nos va a explicar un poquito más sobre la naturaleza de los presupuestos y el proceso del presupuesto. Naturaleza de los presupuestos. Naturaleza del presupuesto. El presupuesto es una expresión cuantitativa de los objetivos gerenciales y un medio para controlar el progreso hacia el logro de tales objetivos. Para que sea efectivo, debe estar bien coordinado con la gerencia y los sistemas de contabilidad. Son requisitos para la implementación de cualquier esquema. Presupuesto. Diagrama de cuentas y organigrama completo. Establecimiento previo de las responsabilidades de los distintos niveles ejecutivos. ¿Sí, compañera? ¿Qué es un presupuesto? En economía, un presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera, se puede definir como una cifra anticipada que estima el costo que se va a suponer realización de dicho objetivo. Es decir, el presupuesto es la delimitación en términos dinerarios de las condiciones que se rodean al proyecto elegido y los resultados que se espera conseguir tras su realización dentro de un tiempo determinado. Como sabemos, los presupuestos tienen ventajas y limitaciones. En este caso les voy a citar algunas de las ventajas de los presupuestos. Algunas ventajas que ofrece el presupuesto son las siguientes: planeación adecuada de los costos de producción, establecimiento de objetivos claros y específicos, motivación del personal a lograr los objetivos, es una herramienta de vigilancia, se tiene una organización bien establecida en cada uno de los niveles y áreas conformantes, incrementa la eficiencia operacional de la entidad. Las mismas también tienen limitaciones. Las siguientes son: no pueden operar solo, es necesario mayor información y el uso de la tecnología a tomar decisiones. Al estar soportando en estimaciones, el riesgo de lograr las cifras es grande. En ocasiones es un motivo de discordancia entre las distintas áreas de la empresa. Se pueden caer en errores si no se revisa a conciencia y solo se usa por usar. Presupuesto anual. Un presupuesto anual es un plan de operaciones y recursos de una empresa que se formula para lograr en un año los objetivos propuestos y expresa en términos monetarios. También se define como un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros las operaciones y recursos que forman parte de una empresa en un periodo de tiempo de un año con el fin de lograr los objetivos fijados
por la alta gerencia. ¿Y cómo vamos a realizar una planeación de un presupuesto anual? Vamos a llevar en cuenta estos siguientes puntos. Vamos a definir nuestra situación financiera, en qué situación nos encontramos. Después, seguidamente, vamos a establecer los objetivos empresariales que tenemos, a qué es lo que nosotros queremos llegar y cómo vamos a llegar a esos objetivos. Vamos a determinar los costos. ¿Cuáles son los costos? Ahí vamos a determinar el presupuesto. Vamos a utilizar el presupuesto. Vamos a realizar las proyecciones de flujo de efectivo. ¿Cómo estamos obteniendo esos efectivos? ¿Cuáles son los flujos de efectivo que estamos obteniendo? Vamos a asignar recursos a cada área. Y vamos a estar revisando constantemente nuestros presupuestos. Y vamos a hacer ajustes necesarios, de acuerdo a lo que nosotros estemos necesitando. Compañera. Presupuesto financiero, presupuesto efectivo. Este tipo de presupuesto del que dispone el presupuestado se trata de la suma de otros. Presupuesto de gastos como gastos operativos que la empresa debe realizar para asegurar el correcto funcionamiento de la misma. ¿Cuáles son los objetivos del presupuesto en efectivo? Los mismos son ayudar a tomar decisiones relativas a contratos, compras de equipamientos, activos, préstamos, etc. Analizar el flujo de efectivo del que dispone la empresa con el fin de saber si se puede cubrir los gastos y o financiar nuevos proyectos. Evitar las posibles pérdidas de capital, sobre todo en los casos que los ingresos de la empresa sean más bajos de lo normal. Analizar y planificar los picos y los valles estacionales. De esta forma, la empresa se puede adelantar a las posibles pérdidas de capital y establecer estrategias para evitarlas. Siguiente. Profe. Sí, pueden continuar, por favor. Ahí error técnico un ratito. Métodos para elaborar presupuesto. Serían el método directo y el método indirecto. El método directo, en este formato se presentan las actividades o rubros de manera similar al estado de resultados. Las empresas que elijan este método deben de brindar información de los movimientos. Método indirecto. Otro de los métodos para elaborar el estado de flujo de efectivo es el directo. Si se elige este para elaboración de flujo de este efectivo, se prepara una conciliación entre la utilidad y el flujo efectivo de las actividades de operación.
Hasta allí sería su presentación. 12 de 12 sería. Exactamente. Bueno, como conclusión podemos decir que un presupuesto puede cubrir diferentes periodos dependiendo del tipo de presupuestación. Por otra parte, también ayuda a óptima planeación de las empresas, a cómo lograr los objetivos, y para mostrar los resultados se necesitan poner en práctica los planes. Es importante para la toma de decisiones, sea puesta en marcha de un negocio o empresa o para el inicio de un proyecto por otra parte. La elaboración de un presupuesto se puede hacer semanal, mensual o anualmente para así evitar o solucionar problemas que se nos va presentando dentro de la organización. Se tiene una organización bien establecida en cada uno de los niveles y áreas conformantes e incrementar la eficiencia operacional de la entidad. Por ende, se tiene una organización, se va a tener un presupuesto. Es un instrumento muy valioso porque detalla numéricamente los requerimientos y necesidades estrictamente útiles para el funcionamiento de una empresa, debido a que cuenta con datos técnicos cuidadosamente elaborados por un especialista en este área. Eso es todo, profe. Estamos atentos a las preguntas. Muy bien, muy buena presentación entonces, Marlene y Belén. Lo lograron. Ahora vamos a la consulta. Al final, sí, claro que sí. De hecho que siempre en el plano virtual van a haber luego ciertas dificultades normales de la virtualidad. A veces se congela la pantalla y cosas así. Bueno, voy a la consulta sobre presupuesto. Un tema bastante amplio. ¿Sí? Hay varios tipos de presupuestos por sector, por área de la empresa, presupuestos externos, internos, ¿sí? Entonces voy a consultar primeramente a Belén si me puede dar un concepto general de presupuesto acorde a su investigación. ¿Qué sería presupuesto, Belén? Y para mí personalmente sería calcular, estimar lo que se va a venir en el futuro para poder solucionar problemas, ¿verdad? Ok. Planear. Entonces, ¿para vos presupuesto es lo mismo que planificación o hay una diferencia entre presupuesto y planificación? Empresarial. Siempre hablando de empresas. No, profe, porque en presupuesto, por ejemplo, siempre se refiere a plata, a dinero. Y en planeación, por ejemplo, se habla sobre estrategia y demás cosas. Ok, entonces no es igual presupuesto que planeación. No. ¿No? Ok. Bueno, recién mencionaste que presupuesto se refiere solamente a dinero y entonces no puedo yo hacer un presupuesto de las ventas, no puedo hacer presupuesto de las compras. Belén. Sí, profe, se estima también lo que se va a vender, ¿Y los también lo que se gastos va a y comprar? los ingresos. Sí, los gastos y los ingresos. Ok. Bueno, está bien. Ahora, la siguiente pregunta ya va a ser para Marlene. Marlene Vega. Marlene, ¿los presupuestos son flexibles o no? En cuanto a su elaboración. ¿Cómo, profe? Si los presupuestos son flexibles o no en cuanto a su elaboración. Si yo voy a elaborar un presupuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Y si puedo ser flexible o inflexible en la elaboración de un presupuesto. Y para elaborar, vos me decís para elaborar un presupuesto, para crear un presupuesto.
Sí, Y dependiendo del presupuesto y dependiendo del objetivo que uno quiere llegar. Como dijimos anteriormente, tenemos diferentes tipos de presupuestos y para crear un presupuesto, primeramente hay que tener un objetivo principal que es a lo que queremos llegar. Y de acuerdo a ese presupuesto, en cuanto a ventas, por ejemplo, tenemos técnicas de estadística. En cuanto a lo comercial, ya son detalles, medios operativos, comerciales y más. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queremos llegar, tenemos, como te dije, variados presupuestos, pero yo creo que sí se puede hacer. sí, de hecho que sí, porque son cambiantes acorde a la situación, ¿sí? De repente se habla de un recorte presupuestario, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se recortó el presupuesto para determinadas áreas, siendo que se había planificado de tal cual manera, se presupuestó de una manera y al final hubo un recorte? Entonces, todas esas cuestiones, ¿sí? O también puede haber una ampliación, ¿sí? En base al objetivo, porque los objetivos también son flexibles a lo largo del proceso, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere a un periodo, sería de un año en una empresa, entonces pueden surgir diversas situaciones que cambian totalmente, inclusive los objetivos de venta, de compra, ¿sí? El área efectiva también. Porque Entonces, nosotros fijamos un presupuesto que se puede hacer diariamente, semanalmente, mensual o anualmente, como dijimos. Pero como yo digo, ahora se flexibiliza de acuerdo al objetivo y de acuerdo a cómo vamos llevando nuestro presupuesto. ok, ok. Por último, Marlene, ¿cuáles serían los tipos de presupuestos que ustedes investigaron y qué hallaron? ¿Hallaron modelos y tipos? Sí, como te dije, tenemos presupuestos, bueno, los presupuestos se pueden realizar de acuerdo al objetivo, se puede hacer diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. Y bueno, los presupuestos a lo que nosotros más nos derivamos son los de ventas, comerciales, de producción, de compras, presupuestos personales, más hacia eso. Porque en cada área vimos que es muy importante, inclusive en nuestra área personal, familiar, es importante elaborar un presupuesto porque es una herramienta muy útil que nos ayuda a ya tener una idea de un gasto, de una venta, la entrada y la salida de dinero, bienes materiales, muchas cosas. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto, Marlene. Entonces, muchísimas felicidades a Belén y a Marlene. Un aplauso también para ellas virtual por la defensa del respectivo del trabajo. Muy bien. Bien, éxitos, me parece bastante positivo la defensa del día de hoy. Ahora voy a puntear y ver los trabajos, si están acorde a lo planeado y de acuerdo a los criterios que yo había dejado en plataforma, ¿sí? De acuerdo a la guía, siempre. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, a ver, alguien se quedó sin, aquí lo que no estoy viendo conectado son a 2 alumnos que vamos a ver su situación después, voy a ver con ellos, ¿sí? Pero les recuerdo que esto es 15 puntos del general de la materia, o sea, del proceso que es de 60. Entonces con esto estamos prácticamente finiquitando un puntaje bastante alto, ya prácticamente atendiendo a que tenemos 2 clases más y luego ya la final, ¿sí? Bueno, atendiendo a que ya tengo la asistencia, entonces puedan habilitar sus cámaras, a ver si todos se quedaron hasta el final de la defensa. A ver un poco. Si están todos. Voy a llamar otra vez lista, porque también cuenta el escuchar la defensa, así como nosotros queremos que se nos escuche nuestra defensa, también podemos escuchar la defensa de nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces, eso es importante.
sentirnos escuchados y escuchar también a los demás, además de compartir ideas. Y les recuerdo que siempre es importante compartir conocimiento, ¿sí? Bueno, voy a llamar entonces. La lista sería Carlos Rubén. ¿Está Carlos Rubén? Presente. Presente, profe. Joana, ya no. Elina Cantero. Presente, profe. Ok. Araceli Luján. Presente, profe. Ok. Joel no está, hay que ver su situación. Arnaldo. Arnaldo del Valle. Se fue Arnaldo. Está ausente. Defendió, pero se fue. Luego tenemos Ramona Belén. Presente, profe. Maida Coronel. Morel, perdón. Presente, profe. Andrés no. Nayeli Rachel. Presente, profe. Bogarín. Roberto Daniel. Ausente. Jessica Marlene. Presente, profe. Y Carolina Joana. Presente, profe. Ok. Es importante que nos quedemos hasta el final atendiendo de que, como mencioné, dice mucho nuestro compañerismo también. Recuerden que estamos en aula, ¿sí? Bueno. Vamos a sacarnos aquí una fotito oficial de defensa. Sí, si pueden habilitar sus cámaras. Si estamos todos presentables también. Recuerden el criterio. Sí, algunos se olvidaron, parece. Ese era un criterio en la defensa, si se fijaron. Bueno. Ok. Bueno, una sonrisa más. Felices de que ya obtuvieron los 15 puntos, que no es menos. Bueno. Ok. De mi parte, entonces les libero. Que tengan unas muy buenas noches y nos reencontramos entonces el viernes continuando ya con nuestro balance, el proceso contable. Profe, ¿Sí? pasar la foto en el grupo. Ok. Hay algunos que sí les gusta, otros que no les gusta, pero también es una manera de hacer publicidad a nuestra universidad, ¿sí? No es solamente para nosotros, ¿verdad? Sino para también atraer más alumnos, ¿sí? Bueno, que tengan muy buenas noches y les voy a estar pasando entonces. Buenas Buenas noches. noches. Sí, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.